Hola cracks, espero se encuentren excelente. ¿Dónde podrían haber ido los gigantes tras el final de God of War Ragnarok? Es la gran incógnita que nos queda luego de ver a un joven Atreus partir de tierras nórdicas, en busca de los últimos gigantes con vida, quienes supuestamente huyeron de Midgard a lugares totalmente desconocidos. El final de God of War Ragnarok deja en un completo misterio el paradero de los Jotun, y su destino es todavía más difícil de determinar, teniendo en cuenta que esta raza podría residir ahora en muchas mitologías completamente diferentes, porque no solo los griegos y nórdicos tenían seres de dimensiones colosales en sus historias. Muchos de los gigantes encerraron sus almas en pequeñas canicas, que podemos considerar reliquias Jotnar. Esto lo hicieron para escapar de la ira de Odín y la masacre de Thor, pero aparentemente algunos optaron por huir del mundo nórdico. Si bien el juego nunca especifica dónde pudieron haber ido estos seres ancestrales, al principio del juego Angrboda le dice a Atreus que abandonaron Midgard sin dejar rastro. Teniendo en cuenta la presencia de múltiples panteones mitológicos en el universo de God of War, las posibilidades son prácticamente incontables, pero enseguida veremos algunas de las más convincentes en mi opinión, ya que comparten detalles en sus historias y conexiones narrativas que estoy seguro los tendrá meditando un tiempo. Tanto el primer como segundo God of War hacen referencia con bastante frecuencia a la mitología celta, y lo hacen mediante la inclusión de símbolos, artefactos y cierto personaje específico. God of War Ragnarok finalmente reveló la verdadera identidad de Mimir como Puck del folclore inglés, y también se sugiere que la sabia cabeza decapitada proviene del antiguo reino de Lecre, la capital de Dinamarca. Dadas estas conexiones, parecería natural que futuros juegos de la franquicia incorporen a los fomorianos del folclore irlandés. Estos seres sobrenaturales son representados como monstruosos invasores marineros, que a menudo luchaban contra las nobles deidades conocidas como Tuatha Dé o Tuatha Dé Danann, que significa pueblo de los dioses o pueblo de la diosa Danu. Y aquí está lo interesante, porque el arco de Atenea no se vería frustrado en ningún punto, dado que la diosa Danu era la deidad primordial, diosa del agua que dio origen a los demás dioses que combatieron a los fomorianos. Pero los orígenes y vinculaciones de Danu con otras mitologías son, en gran parte, un misterio a día de hoy, lo cual deja mucha vía libre a los desarrolladores para incorporar el concepto de Atenea como esa diosa primordial que llevó sus influencias a tierras irlandesas y organizó la gran batalla contra los fomorianos. La representación de los fomorianos en el folclore irlandés es similar a la de los gigantes en los mitos nórdicos, lo que crea una conexión natural entre las dos razas. Quizás en el universo God of War los gigantes sobrevivientes huyeron de Midgard en especies de barcos u otro tipo de transporte marino, solo para ser considerados invasores hostiles cuando llegaron al reino de la mitología celta, algo similar a la forma en que Kratos cuenta cómo pasó de la mitología griega a la nórdica, lo cual no entorpecería la lógica impuesta en el lore de la propia saga. ¿Llamó? Oh, tenía curiosidad, estimado compañero. Usted viene de tierras más allá de estas, ¿no? Sí, Me preguntaba, ¿quién se encarga del árbol del mundo en su hogar? mi hogar no tenía un árbol del mundo. No tenía, pero sin uno... ¿Cómo? ¿Cómo viaja alguien de un reino a otro? A pie o por el mar. ¡Por Dios, vaya! Con razón se fue. Por lo tanto, la búsqueda de Atreus puede conducirlo hasta Irlanda, donde se encontraría con que su pueblo, una vez más, está siendo condenado al aislamiento forzado, a pesar de su naturaleza pacífica. Consideremos que la carrera contrarreloj de Atreus también podría tener lugar en la antigua Gales o Gran Bretaña. Un cuento popular inglés involucra a Gog-Magog, un gigante que, supuestamente, fue el último habitante inhumano de la antigua tierra de Albión. Según cuenta la leyenda, la isla de Albión alguna vez estuvo habitada por gigantes, pero su número había disminuido con el paso de los años, por lo que quedaban muy pocos. Gog-Magog era uno de estos últimos gigantes, y fue asesinado por Corinios, un miembro de los colonizadores troyanos invasores encabezados por Bruto. La historia detalla su encuentro de la siguiente manera. Gog-Magog, acompañado por 20 gigantes, atacó el asentamiento troyano y provocó una gran matanza. Pero los troyanos lograron recuperarse y mataron a todos los gigantes, excepto a un monstruo detestable llamado Gog-Magog, de 12 codos de estatura y de una fuerza tan prodigiosa que de un solo movimiento arrancó un roble como si fuese una vara de avellano. Gog-Magog fue capturado para que Corinios lo enfrentase. Durante el combate, el gigante consiguió romperle 3 de sus costillas, pero finalmente Corinios termina arrojando a Gog-Magog por un precipicio hacia el mar, poniendo fin a su vida. Si bien God of War Ragnarok demuestra que no todos los Jotun poseen dimensiones verdaderamente gigantes, como es el caso de Frey, otros miembros de la misma especie, como es el caso de Grayla, sí pueden alcanzar tamaños enormes. Por ende, una entrega futura de la saga podría revelarnos que Gog-Magog fue en realidad un miembro muy importante de la raza Jotnar, que lideró su viaje por el mar desde Midgard, solo para terminar con un destino muy parecido al que pretendía evitar.
A menos que Santa Mónica decida reimaginar esto, y en vez de que Gog Magog encuentre su fin en esta aventura, Atreus intervenga en el conflicto y salve a los gigantes, o al menos a la mayoría. Muchos fanáticos esperamos ver una secuela de God of War explorando la mitología egipcia, y de todos los potenciales destinos de los gigantes nórdicos, el antiguo Egipto podría fácilmente relacionarse con este concepto. La raza Jotnar está estrechamente asociada con los animales, el caso de Atreus, que puede cambiar de forma y adoptar la apariencia de varias criaturas, o Angrboda con el don de hablar a los animales. Los dioses egipcios también están estrechamente asociados con los animales, y deidades como Ra y Set poseen cuerpos humanoides con cabezas de animales. La franquicia God of War podría tal vez adaptar a los dioses egipcios como los antiguos gigantes nórdicos, que pueden asumir formas de animales específicos. Y aquí me gustaría abrir un paréntesis para incluir a los dioses olímpicos también, dado que, según se mostró en una pintura en un jarrón del primer God of War, tal parece que Grecia estaba siendo reconstruida, cosa que muchos interpretaron como una señal de que tarde o temprano visitaremos nuevamente estas tierras. Pues un hipotético escenario en Egipto podría abrir un océano de posibilidades para la continuación de la saga. Según cuentan los mitos griegos sobre la gigantomaquia, cuando los gigantes nacidos de la sangre de Urano, el dios primordial, quisieron escalar el monte Olimpo, su mera presencia hizo palidecer a los dioses. Tanto fue su miedo que huyeron aterrorizados, abandonando su morada divina, y muchos escaparon a Egipto, adoptando diversas formas para pasar desapercibidos. Otros textos narran que, tras la aparición del gran titán Tifón, los dioses huyeron despavoridos a Egipto y allí se ocultaron, haciéndose pasar por animales. Apolo se convirtió en cuervo, Dionisio en un ciervo, Artemisa en gato, Hera en una vaca blanca, Afrodita en pez y Hermes en un ibis. Y aunque sabemos que algunos de los mencionados anteriormente fueron exterminados por Kratos, desde hace muchos años dentro de la comunidad se debate el tema de qué pasó con todas las deidades sobrevivientes cuando el Olimpo cayó, como Afrodita, Artemisa e incluso Morfeo. Un God of War ambientado en Egipto sería la oportunidad perfecta para que Santa Mónica finalmente pueda explicar el destino de cada uno. Como vieron, el folclore irlandés, inglés, egipcio e incluso el griego presentan gigantes o deidades animales, que podrían encajar perfectamente con la representación de los Jotnar perdidos y exiliados de Midgard. God of War Ragnarok ata muchos cabos sueltos, pero el juego también deja sin resolver muchos otros arcos argumentales y narrativos. Eso nos da cierta seguridad de que a esta IP todavía le queda combustible para unas cuantas entregas más, pero como siempre espero saber sus opiniones en comentarios y no olviden volcar sus teorías, los estaré leyendo muy atentamente. Gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el siguiente. El destino solo te ata si lo dejas. Las batallas más difíciles son las internas. Necesitar a otros no es una debilidad. El confrontar el pasado tiene su precio. En tiempos de crisis, el pánico no ayuda en nada. Aprovechalo, úsalo a tu favor. No seré el monstruo de nadie, nunca más. Nuestras acciones tienen consecuencias. No es un castigo que las recordemos.